Buenos días con todos. Vamos a Buenos días, profesor. Buenos días con todos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de física correspondiente a la semana 4 de este ciclo especial de verano. Los temas que se van a tratar son hidrostática, hidrodinámica, temperatura y calor. Los dos primeros corresponden al estudio de los fluidos. Hidrostática corresponde al estudio de los fluidos en reposo. Hidrodinámica al estudio de los fluidos en movimiento. Y los otros dos, temperatura y calor, corresponden al tema de calorimetría, ¿no? En la parte de hidrostática, por donde vamos a comenzar, vamos a estudiar la presión hidrostática, que es el equilibrio de presiones en puntos que están al mismo nivel. Vamos a estudiar también en este tema dos principios, el principio de Pascal, como se muestra en la figura inferior izquierda, y el principio de Arquímedes, como se muestra en la figura inferior derecha, ¿no? Empecemos entonces por hidrostática. Voy a mostrarle mejor la versión resumida para ahorrar tiempo, ¿ya? Un momento. Le voy a mostrar la versión resumida para ahorrar tiempo, ¿ya? Del temario. A ver, por acá tiene que estar la versión resumida. A ver. Ah, ya, acá está. Bien, ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces vamos a comenzar con el estudio de hidrostática, ¿ya? O sea, el equilibrio de fluidos o también fluidos en reposo, como se le llama. El primer concepto que debemos comprender es el de fluido en reposo, ¿no? Cuando un fluido está en reposo, un fluido en primer lugar es un líquido o un gas, ¿no? Cuando un líquido o un gas está en reposo, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, el agua en una botella adopta la forma de la botella, el gas encerrado en un balón adopta la forma del balón. Pero en cambio, un sólido, un cubo de hielo puesto en un vaso, no adopta la forma del vaso. Eso ocurre en los fluidos nada más, líquidos y gases. Por ejemplo, acá tenemos tres vasos interconectados de distintas formas, llamado vaso comunicante también. Cuando se vierte un solo líquido, adoptan la forma del recipiente y también además, como es un solo líquido, y quedan en reposo, van a tener la misma altura, ¿no? En todos los vasos, ¿no? Ahora, además, un fluido en reposo también ejerce siempre fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente que lo contiene, ¿no? Si este es un recipiente cilíndrico que contiene un líquido, por ejemplo, el líquido va a ejercer fuerzas perpendiculares, o sea, fuerzas normales, sobre todas las paredes que están en contacto con él, las paredes laterales, la base también, ¿no? Estas son las características entonces de un fluido en reposo. Otro concepto básico es el de presión, ¿no? La presión es una cantidad escalar, ¿no? Una cantidad escalar que indica la magnitud de una fuerza perpendicular que actúa sobre la unidad de área de una superficie. La definición entonces es esta, fuerza perpendicular, la magnitud sobre el área. Eso se puede mostrar gráficamente así. Miren, esta es una superficie sobre la cual actúa la fuerza F, formando un ángulo θ con la vertical. Este es el área de la superficie. A, vamos a llamarle. Entonces, según la definición de arriba, debemos descomponer la fuerza en una componente perpendicular y otra paralela. Entonces, es la componente perpendicular, o sea, F coseno de θ, la que ejerce presión. Y la presión se escribe así, entonces, para ese ejemplo, F coseno de θ sobre área. Pero, ¿qué pasa si toda la fuerza actúa sobre
la superficie. Entonces, eso significa que la fuerza es perpendicular, o sea, el ángulo ya no es oblicua, así que el ángulo que forma fuerza con la vertical es cero, ¿no? Toda la fuerza es perpendicular, ¿no? El ángulo θ es cero, la fuerza es perpendicular. Y se reemplaza simplemente coseno de 0,1 o en todo caso la fuerza F, la magnitud sobre el área. La unidad es el pascal. El símbolo, que significa la fuerza de un newton que actúa sobre un área de 1 metro cuadrado. Ahora, aquí en esta ecuación, en esta definición, si el área es constante, a mayor fuerza, la presión será mayor, y a menor fuerza, la presión será menor. Por el contrario, si la fuerza es constante, a mayor área sobre la cual actúa la fuerza, la presión es menor, y a menor área, la presión es mayor. Bueno, ahora, antes de pasar al otro tema, en el estudio de los fluidos, el concepto de la presión es más útil que el de la fuerza, a diferencia de en estática y dinámica, la fuerza era un concepto primordial, ¿no? En cambio, en el estudio de los fluidos, el concepto de la presión es más útil, ¿no? Así que la fuerza debe escribirse como presión, la fuerza perpendicular debe escribirse, la magnitud de la fuerza perpendicular debe escribirse como la presión por el área, ¿ya? Así debe escribirse, ¿ya? Otro concepto básico es la densidad, ¿no? Se refiere a la masa. Una cantidad escalar que indica la masa en la unidad de volumen. M es la masa, V mayúscula el volumen. Esa es la definición de densidad. Y la unidad es kilogramo por metro cúbico. La densidad lo que indica es qué tan compacto es un objeto, ¿no? Un objeto material. Casos particulares de densidad son la del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, en kilogramos es 1000, ¿no? Por ejemplo, si tenemos masas diferentes y volúmenes iguales, cuanto más masa tenga un objeto, más compacto es, ¿no? Obviamente si el volumen es el mismo, ¿no? Entonces la densidad aquí del plomo es mayor que la del agua, ¿ven? Porque tiene mayor masa el plomo. Y a su vez la del agua es mayor que la del corcho, ¿no? Por el contrario, ahora, si las masas son iguales y los volúmenes diferentes, a menor volumen de una misma masa de sustancia, más denso será, mayor es la densidad. Mayor es la densidad. Por ejemplo, el plomo acá tiene menor volumen, entonces mayor densidad que el mármol, y a su vez el mármol tiene mayor densidad que la madera. Cuanto menor sea el volumen, mayor es la densidad. Entonces, como pueden ver, la densidad es una medida de qué tan compacto es un objeto, ¿no? Ya sea porque hay una gran masa en un volumen o porque hay una masa contenida en un volumen pequeño, ¿no? Ya sea porque hay una masa grande en un volumen dado o hay un volumen pequeño que contiene una masa, ¿no? Determinada. Entonces es una medida de qué tan compacto es, ¿no? Ya sea porque hay una gran masa o porque hay un volumen pequeño. Eso es la densidad. En fluidos también el concepto de densidad es más útil que el de masa. En cambio, en estática, en dinámica, habíamos visto que un concepto primordial era la masa, ¿no? Acá el concepto más útil es la densidad, así que la masa debe escribirse como densidad por volumen.
densidad multiplicado por el volumen. La densidad se denota comúnmente cuando es volumétrica por la letra griega ρ. Es una letra griega que se llama ρ. Veamos, entonces ya con estos conceptos podemos estudiar ya el tema de hidrostática en función de esos conceptos. Ya, empecemos con la ley de la presión hidrostática. Consideremos como ejemplo un líquido contenido en un recipiente, una altura H de líquido, en reposo, ¿no? Como está en reposo, cualquiera que sea el elemento de volumen que uno considere imaginariamente, por ejemplo, este elemento de volumen de la misma altura de un área transversal A, debe cumplir la primera condición de equilibrio, la primera ley de Newton. Podemos analizar las fuerzas. Una es el peso de ese elemento de volumen, otra es la fuerza que ejerce el aire sobre la parte de arriba, así que está abierto, por supuesto, y otra es la fuerza que ejerce la base del recipiente sobre ese elemento de volumen. P por A, ¿no? P sub 0 por A indica la fuerza debido a al aire, ¿no? Fuerza debido a al aire, ¿no? Pone que está abierto, ¿no? Ya, entonces la primera condición de equilibrio, la presión varía linealmente con la profundidad, así como está ahí, así como pueden ver, ¿no? Donde el P sub cero, esto se llama presión absoluta también. P sub cero se llama presión atmosférica, la presión debido al aire. Rho es la densidad del fluido, G es la aceleración de la gravedad, H es la profundidad, ¿no? Ya, entonces, observaciones acá a nivel del mar, la mayor presión es la que se experimenta a nivel del mar, es 10 a la 5 pascales, o sea, newton por metro cuadrado. En unidades antiguas, eso equivale a una atmósfera, ¿no? Entonces, a nivel del mar se experimenta la mayor de las presiones. Sin embargo, para los que viven 1000 a 2000, 3000, 4000 metros sobre el nivel del mar, experimentan menor presión debido a la atmósfera. La atmósfera es un océano de aire que ejerce presión, ¿no? A nivel del mar, que es donde estamos más o menos, entonces experimentamos la mayor presión, ¿no? Ahora, si restamos la presión absoluta, le restamos la atmosférica, se obtiene la presión manométrica, ¿no? Que su M la notamos así, que se debe a la presión, esta presión se debe al peso de un fluido, que no es el aire. Veamos un ejemplo, vamos mostrando un ejemplo, la número 1, a ver. Dice, la figura muestra un bloque cúbico puesto sobre una superficie horizontal, arista 50 centímetros. Esta altura también vale 50 centímetros, ¿no? La densidad 9000 kilogramos por metro cúbico, le piden la presión
en la superficie sobre la cual se apoya. Entonces, por definición de presión, debido al peso del bloque, escribimos peso del bloque dividido entre el área, pues, ¿no? Peso del bloque sobre área. Pero la masa del bloque, acuérdense, la masa se puede escribir como densidad del bloque, ρ, por volumen del bloque. Ahora, el volumen del bloque es el de un cubo, ¿no? Que se puede escribir como el área de la base A, vamos a llamarle, por H, ¿no? Ahora, las A se cancelan, miren. Y sigue siendo válida sobre un sólido, miren. O sea, la expresión densidad, gravedad, altura sí sigue siendo válida para un sólido. Y ahora se reemplaza. H 50 centímetros es medio metro, ¿no? Se reemplaza 0,5 metros en H. G vale 10. Esto es 9 por 10 al cubo, o sea, 9000 la densidad. Y esto da 45 por 10 a la 3. O también se puede escribir eso como 4,5 por 10 a la 4 pascales, ¿no? Así está expresada la respuesta. Así está expresada la respuesta. Seguimos avanzando con la teoría. Nos habíamos quedado acá en la presión manométrica. Ahora veamos la medición de la presión. La presión se puede medir por diversos dispositivos mecánicos y digitales ahora actualmente. Los primeros fueron el barómetro en el siglo XVII y el manómetro en el siglo XIX, ¿no? El manómetro, primero podemos describir, consiste en un tubo en forma de U. Una de las ramas se conecta a un fluido cuya presión se desea determinar. Por ejemplo, un gas, ¿no? La otra rama puede estar abierta o cerrada. Si está abierta, se llama manómetro de tubo abierto. Contiene un líquido, por supuesto, el manómetro, y se va a observar un desnivel de líquido, ¿no? Como pueden ver, aquí el líquido está en interacción con el gas, llega hasta acá. En cambio, en la otra rama, que está abierto, asciende hasta una altura H. Con este dato de este desnivel y teniendo en cuenta que las presiones al mismo nivel son iguales, la presión en el nivel del lado izquierdo, donde está el gas, es P, debido al gas, y la presión en la rama derecha es debido a la atmósfera, P sub 0, y debido al peso de esa columna de líquido. Entonces, se suman esas dos presiones y debe ser igual a la presión del gas, ¿eh? Si el tubo está cerrado, momento el tubo cerrado, vamos a suponer que contiene el mismo líquido, está cerrado. Si está cerrado, significa que aquí hay vacío, ¿no? No hay aire, la presión del aire es cero. Entonces, también aquí se llega a un desnivel, ¿no? Entre ambas ramas del líquido. Leyendo nada más este desnivel H ya es suficiente para determinar la presión del gas, porque al igualar acá las presiones, este mismo nivel, la presión del gas a este nivel en la rama izquierda debe ser igual a la presión del peso de esta columna nada más, ¿no? Porque no hay aire, nada más que esta columna de líquido. El peso de esta columna del líquido, que es una presión acá, es igual a con la presión del gas. La presión es puramente, se debe estar solamente al peso, ¿no? de esta columna de líquido. Entonces se escribe presión manométrica, así mismo, densidad, gravedad, altura, ¿no? En cuanto al barómetro, el barómetro consiste en una vasija sobre la cual se sumerge un tubo y el líquido va a ascender por el tubo hasta cierta altura. Una vez que ya no puede ascender más, queda todo en reposo y
Ese es barómetro, el barómetro históricamente midió por primera vez la presión atmosférica y todavía a nivel del mar, ¿no? El líquido asciende, queda en reposo. Cuando ya queda en reposo el líquido a una altura H, el dato de esa altura H otra vez es clave, porque con la condición del equilibrio de presiones, o sea, debido a que la presión hidrostática tiene que ser la misma, al mismo nivel, a nivel de la superficie libre de líquido, acá es vacío, no se olviden, en todos los puntos de la superficie libre de líquido actúa la presión del aire, o sea, el aire ejerce presión. Pero como está en reposo todo, también esa presión que ejerce el aire sobre la superficie del líquido debe ser igual a la presión que debido al peso de esa columna H de líquido. Y históricamente así se midió la presión atmosférica, ¿no? A nivel del mar. Veamos un ejemplo. Número 2. Ahí le dicen un tubo en forma de U, que es parte de un manómetro, de un barómetro, ¿no? Puede servir como barómetro, dice, para determinar la presión atmosférica. El tubo contiene, dice, mercurio, y se observa que la diferencia de niveles de este líquido entre las ramas derecha e izquierda o izquierda-derecha es 50 centímetros. H vale 50 centímetros. Diferencia de niveles en las ramas y se le indica, miren, es H, 50 centímetros, medio metro. Determine la presión atmosférica. Le dan la densidad del mercurio, 13,6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Entonces, aquí, como está cerrado, es vacío, bueno. La presión en la rama izquierda es debido al peso de esa columna, nada más. O sea, la presión en X. Pero como está en reposo todo, debe ser igual a la presión en Y, en la otra rama. Pero en la otra rama solo hay aire, ¿no? O sea, solo el aire ejerce presión, es la presión atmosférica. Entonces, en el estado de equilibrio se igualan las presiones, ¿no? En X y al mismo nivel. La presión en X es la presión debido al peso, es en la rama izquierda, de mercurio, densidad del mercurio, gravedad, altura, ¿no? Y a la derecha, la presión en Y es la presión debido a la fuerza del aire, o sea, la presión atmosférica. Y ya podemos evaluarla. La presión atmosférica, densidad del mercurio, 13,6 por 10 a la 3, gravedad 10, 50 por 10 a la menos 12 es la altura, tiene que estar en metro, y eso da 0,68 por 10 a la 5 pascales. Y esa es la respuesta. Seguimos avanzando con hidrostática. Veamos ahora el principio de Pascal. Eh, Literalmente dice lo siguiente, la presión adicional, o sea, el incremento de la presión, ¿no?, aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos del fluido, ¿no? Y a las paredes del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si tenemos un recipiente esférico o un pistón o émbolo, también se llama, es una tapa movible, la ampolla esférica contiene tapones donde hay agujeros. Si se aplica una presión adicional acá, lo suficiente para expulsar los tapones, entonces en cada tapón, esa presión adicional se va a transmitir.
sea, cada tapón va a experimentar el mismo incremento de la presión. Eso significa que se transmite completamente ese incremento de la presión. Análogamente, si es un gas encerrado en un recipiente y se aplica una presión adicional, todos los puntos del gas, por ejemplo, este punto A va a incrementar la presión en la misma cantidad. Este punto B también va a incrementar la presión en la misma cantidad. La aplicación de mayor uso de este principio es la prensa hidráulica, ¿no? ¿En qué consiste? En dos recipientes interconectados de secciones transversales diferentes que contienen un líquido y dos émbolos o pistones de áreas diferentes, ¿ya? Por ejemplo, el, el peso, la fuerza que ejerce una persona debido a su peso es pequeña comparado con el peso de un auto, ¿no? Entonces, el peso de la persona se puede multiplicar y puede sostenerse un auto. Eso se debe a la diferencia de áreas en los pistones, ¿no? Si el peso de la persona es, actúa sobre el área A1 del émbolo pequeño, esa presión adicional se debe transmitir, ¿no? O sea, fuerza sobre área se debe transmitir a todos los puntos del líquido y a la pared del recipiente, incluyendo los émbolos. Entonces, en el otro émbolo grande, ese incremento de la presión o esa presión adicional F1, fuerza sobre A1, sobre área, debe ser igual, ¿no? Porque así lo exige el principio de Pascal. Pero cuando se igualan, se va a obtener que la fuerza que actúa en el otro émbolo se va a multiplicar, o sea, F2 va a ser mayor, mucho mayor que F1. Eso se debe a la diferencia de área. Cuanto mayor sea el área del émbolo grande respecto al émbolo pequeño, más se multiplica la fuerza. Puede multiplicarse por 5, por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Y con una pequeña fuerza se puede sostener un objeto bien pesado, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Qué significa el signo que tienen entre el F1 y F1 de abajo? ¿Signo? No, no hay El del- signo. No es signo, es área sub 2 sobre área sub 1 multiplicado por F sub 1, ¿no? Acá abajo, ¿no? No, me refiero al del costado de F1. Al costado de F sub 1. El signo, Sí, el de la fórmula de abajo. no, no hay signo. ¿Qué signo hay? Más, menos, no, no hay. No hay signo. Se despeja más la fuerza sobre el émbolo grande, queda la razón de las áreas por F sub 1. El símbolo te refieres. Ah, exacto, exacto. El símbolo. Este símbolo significa mucho mayor. Ah, ok, Entonces, ok, ok. cuando se pone así doble, significa que la fuerza F sub 2 que aparece acá va a ser mucho mayor que F sub 1. Puede ser 10 veces, 100 veces, 1000 veces, ¿no? O sea, se multiplica la fuerza. Ya. Ahora veamos un ejemplo, ¿eh? Ejemplo acá. Dice, la figura muestra dos cilindros tapa, o sea, émbolos, pesos pistones, en una prensa hidráulica, los radios
de esos pistones son 0,15 centímetros y 1,5 centímetros. Se ejerce una fuerza de magnitud 200 newton en el cilindro de menor radio, ¿no? Para mantener el sistema en equilibrio. Ya, A1, A2 son las áreas de los émbolos, áreas transversales. Se aplica esta fuerza F y esa fuerza se debe multiplicar, ¿no? De tal manera que se pueda sostener el peso de un bloque, ¿no? Se piden precisamente que determinen el peso del bloque para que éste se mantenga en equilibrio. Entonces, como la fuerza se multiplica, entonces sobre el pistón grande debe actuar una fuerza grande, que es F', que se equilibra con el peso, ¿no? Esto es lo mismo que hemos explicado anteriormente, el principio de Pascal. La presión adicional que se aplica entonces es en el émbolo angosto, en el émbolo pequeño, fuerza sobre área, ¿no? F sobre A sub 1 y debe ser, esa presión adicional debe ser igual a la que existe en el otro émbolo, o sea, F' sobre A sub 2, ¿no? Principio de Pascal, es la presión adicional. Ahora, para que el bloque se mantenga en equilibrio, la fuerza F' que se multiplica debe equilibrarse con el peso, así que deben ser igual magnitud. Así que reemplazamos 2 en 1. También se ha puesto en las áreas como en las áreas de los círculos, ¿no? El área A sub 1 es pi por radio sub 1 al cuadrado. El área A sub 2 es pi por radio al cuadrado. Esto se cancela, se despeja peso, que es lo que nos piden, queda la razón de los radios al cuadrado. Se reemplazan los radios, los centímetros se cancelan, arriba y abajo se reemplazan los radios, ¿eh? 0,5 arriba, abajo 0,15 por 200, eso va a dar 2 por 10 a la 4, o sea, 20 por 1000, ¿no? O sea, 20 por 10 a la 3 newton, pero 10 a la 3 newton es un kilonewton. Por eso va a quedar 20 kilonewton. 20 kilonewton. Esa es la respuesta. Veamos ahora el principio de Arquímedes. Forma literal, el principio de Arquímedes dice esto: todo cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba, llamada fuerza de flotación o empuje, también se llama, de igual magnitud que el peso del volumen del fluido que desplaza. Por ejemplo, vamos a un ejemplo otra vez. Supongamos que tenemos cierto volumen de líquido en un recipiente abierto. Es el estado inicial. Si se sumerge un cuerpo y queda flotando sin hundirse, cada vez que se sumerge un cuerpo, así se hunda o no, el nivel de líquido va a desplazarse hacia arriba. Ya, pero ¿qué dice el principio de Arquímedes? Dice que ese cuerpo totalmente sumergido experimenta una fuerza resultante hacia arriba que se llama fuerza de flotación o empuje. Si está parcialmente sumergido también, ¿no? Va a experimentar una fuerza de flotación o empuje, pero de menor magnitud. Claramente se observa que hay un volumen desplazado. El volumen de líquido desplazado ahí es mayor cuando el cuerpo está totalmente sumergido que cuando el cuerpo está parcialmente sumergido. Ahora, el principio de Arquímedes dice que el peso de ese volumen desplazado, o sea, el volumen que está por encima de esa línea discontinua, debe ser igual al empuje que recibe o sea, la fuerza de flotación que experimenta el cuerpo, ¿no? Ahora, la masa, no olvidar que es densidad por volumen, densidad de líquido por volumen de líquido desplazado por G, ¿no?
M sub L la masa del líquido desplazado, B sub L el volumen líquido desplazado, la densidad de fluido ρ. Observaciones aquí. Si el cuerpo está totalmente sumergido, se cumple que el volumen de fluido desplazado es igual al volumen del cuerpo. Si el cuerpo está parcialmente sumergido, ya no es igual, sino es una fracción menor que 1. O sea, la parte, o sea, la fracción, volumen de fluido desplazado va a ser igual a la fracción sumergida, o sea, la fracción del volumen del cuerpo que está sumergido. Ahora, la medida del empuje permite comprobar el principio de Arquímedes, que es un principio teórico. Experimentalmente, un experimento simple para medir el empuje es considerar nuevamente un recipiente con un líquido, puede ser agua, abierto, ¿no? Si pesamos primero el bloque en el aire, el peso de un bloque con un dinamómetro, va a marcar un valor, ¿no? Del peso, W, ¿no? Eso, el peso medido en el aire se llama peso real. Pero ahora, ¿qué pasa si se sumerge totalmente el cuerpo en el líquido? En el dinamómetro se va a leer menor peso. Ya van a sentir una pérdida aparente de peso. Y eso se debe al empuje, pues, que experimenta el cuerpo. Ahora bien, ese peso que se mide va a ser menor, se llama peso aparente. El empuje se define entonces como o se calcula por la diferencia del peso real y el peso aparente. Pero debe cumplirse, de verificarse también el principio de Arquímedes, que esa diferencia de pesos real menos aparente debe ser igual al peso de ese volumen desplazado que aparece ahí. Y eso comprueba el principio de Arquímedes. Con eso se comprueba el principio de Arquímedes. Una observación más, mire. El empuje, o sea, la fuerza de flotación, es la fuerza resultante, o es la resultante de la fuerza que ejerce el fluido o los fluidos en cada punto de la superficie de un cuerpo sólido que está sumergido, ya sea totalmente o parcialmente. Si está sumergido totalmente, por ejemplo, en cada punto del cuerpo hay fuerza que ejerce el líquido. Si sumamos todas esas fuerzas, nos da una fuerza resultante, que es la fuerza de flotación o empuje. Veamos un ejemplo que muestre el principio de Arquímedes. Estas observaciones son muy importantes, ¿ya? Lo van a tener en cuenta. Veamos un ejemplo. Número 4. Dice una esfera de 5 kilogramos está sumergida en agua totalmente, ¿ya? Ahí debe decir totalmente. Y sostenida por una cuerda, como muestra la figura, pues, ¿no? El dinamómetro indica 20 newton. Determine el volumen del efecto. Le dan en sí el agua. Entonces, ¿qué fuerza actúan sobre la esfera? Una es el peso, mg, otra es la tensión de la cuerda y otra es el empuje que recibe del agua. E. La suma de estas fuerzas debe ser cero porque está en equilibrio. Así lo exige la primera condición de equilibrio. La tensión más el empuje hacia arriba se iguala con el peso hacia abajo.
Ahora, del principio de Arquímedes, el empuje o fuerza de flotación es igual al peso del agua desplazado, densidad del agua, volumen del agua desplazado por G. Pero el volumen, como la esfera está totalmente sumergida, el volumen del agua desplazado es igual al volumen de la esfera. Ya, esto se reemplaza en uno, ¿no? Todo eso se reemplaza en uno. Reemplazando. Ahí está el reemplazo. ¿Está? Y podemos evaluar ya. Ojo, pero antes no olvidar, un dato es el que el dinamómetro marca 20. ¿Qué es lo que marca el dinamómetro? La tensión de la cuerda, de la cual está suspendido. Eso hay que tener en cuenta ya. Si el dinamómetro marca la tensión de la cuerda, o sea, 20 newton, es la tensión de la cuerda. Entonces, ahora sí reemplazamos para determinar el volumen, ¿no? De la esfera. Ahí 20, 1000 la densidad del agua, G10, la masa 5, la gravedad 10. Se cancela, bueno, en todos los términos se puede cancelar un cero, va a quedar 5 menos 2 3 entre 1000, ¿no? O sea, 0,003 metros cúbicos. Esa es la respuesta. Veamos ahora hidrodinámica. Es el estudio de los fluidos en movimiento. En este tema de hidrodinámica, vamos a estudiar el concepto de caudal, la ecuación de continuidad, que se escribe área transversal por rapidez, y la ecuación de Bernoulli, que es una forma de expresar la ley de conservación de la energía, ¿no? En cualquier elemento de volumen de fluido. Presión más un medio de la densidad por rapidez al cuadrado, eso corresponde a la energía cinética, densidad, gravedad, altura, eso corresponde a la energía potencial gravitatoria. Todo eso debe ser una constante en cualquier lugar. Ya, estos son los temas principales que vamos a estudiar. Debemos comenzar con el concepto de fluido ideal en movimiento, ¿no? Un fluido es ideal cuando cada partícula sigue una trayectoria uniforme denominada línea de corriente. Los fluidos reales son más complejos de estudiar, ¿no? La trayectoria de la partícula no es conocida, ¿no? Por ejemplo, esas líneas que ven ahí de blanco indican la línea de fuerza o línea de corriente y es un fluido ideal. Un fluido ideal tiene la siguiente característica. Primera característica, es un fluido homogéneo, o sea, su densidad es constante. Otra característica es que es incompresible. Los elementos de volumen no cambian, no varían, o sea, no se comprimen. No viscoso significa que se expresa la fuerza de rozamiento en el interior del fluido. No turbulento significa que se expresa las rotaciones de los elementos de volumen, ¿no? O sea, no tienen velocidad angular. Estas son las características de un fluido ideal.
Comprendido el concepto de fluido ideal, veamos ahora el concepto de caudal, también llamado flujo de un fluido. ¿Qué indica el caudal? Indica el volumen de un fluido que se transporta durante un intervalo de tiempo. Escribe así la definición. Va a ser la anotación ya. Volumen entre intervalo y tiempo. La unidad, metro cúbico sobre segundo. Entonces, gráficamente el caudal es igual al volumen, por ejemplo, el agua que sale por el caño, sobre el tiempo que tienen abierto, ¿no? Tiempo de descarga, ¿no? Ya, eso es el concepto de caudal. Ahora, esta definición general que está ahí se puede escribir de otra forma útil, la cual, la cual se expresa así, ¿no? Área transversal por rapidez, rapidez media, por supuesto. Ya, esto permite expresar la ecuación de continuidad en función del caudal, pero el caudal expresado como área transversal por rapidez. Supongamos que tenemos un recipiente o una tubería. En unas zonas es constante la sección transversal, en otras zonas es variable, pero hay zonas anchas y zonas angostas. M la masa acá, A sub 1 la sección transversal, esta es la rapidez, la altura o recorrido de ese elemento de volumen es 1 por T. Cuando ese elemento de volumen pasa por la zona angosta, la masa sigue siendo la misma, no hay fuga. Área sub 2 va a existir una rapidez V sub 2. La longitud de ese elemento de volumen ahora es V sub 2 por el intervalo de tiempo T. Entonces, para un fluido ideal que se transporta por una tubería, se requiere pues que el área transversal, cualquiera que sea, por la rapidez debe ser una constante. Y este es un requerimiento de la ley de la conservación de la masa, ¿no? Observación acá. En las zonas anchas la rapidez del fluido es menor, en las zonas angostas la rapidez del fluido es mayor. Esa es la observación. Veamos un ejemplo. Dice, una regadera tiene 20 agujeros circulares, cuyo radio es de 1 milímetro. O sea, cada agujero tiene un radio de 1 milímetro. La regadera está conectada a un tubo de 0,8 centímetros de radio. La rapidez del agua en el tubo es 3 metros por segundo. Determine la rapidez del agua que sale por los agujeros. Este puede ser el caso. Hay una sección transversal en el tubo que es, vamos a anotarlo con A1, ya que tiene un radio de 0,8 centímetros. Ahí hay una rapidez. Cuando sale por los agujeros el agua, ahí hay otra área transversal y va a salir con una rapidez de sudor. Ahora, esa área transversal debe ser la suma de las áreas de los 20 agujeros. Son áreas de círculo. Cada agujero es un círculo. Entonces, el área sudor debe ser igual a la suma de los 20, de las áreas de los 20 agujeros. Podemos partir de la ecuación de continuidad. El área, o sea, el caudal o la masa de agua que pasa por el tubo debe salir por los agujeros. O sea, A sub 1, B sub 1 es igual a A sub 2, B sub 2.
Aquí hay que despejar la rapidez que sale del agua por los agujeros, porque eso es lo que le piden. Ecuación 1. Las áreas, como son circulares, son pi por radio al cuadrado, r sub 1 al cuadrado. El otro es pi por r sub 2 al cuadrado, pero hay que multiplicar por 20, porque el área total de los agujeros es, como son 20 agujeros, tienen que sumarse las áreas de cada uno de los 20, ¿no? Por eso queda 20 veces el área de cada agujero. Reemplazamos 2 en 1, se cancela el pi y va a quedar la razón de los radios, ¿no? Al cuadrado. Ahora, B sub 1, o sea, la rapidez del agua en el tubo, antes de llegar al pico, es 3 metros por segundo. Los radios podemos escribirlo en centímetros. El radio, bueno, el radio del tubo de la regadera es 0,8 centímetros. El radio de cada agujero de la regadera es 1 milímetro, que en centímetro es un décimo, ¿no? O sea, la décima parte de un centímetro, o sea, 0,1 centímetro. Y todo eso se reemplaza en esta ecuación de acá arriba. R sub 2, R sub 1, 0,8, R sub 0,1, acá sale 8 al cuadrado, 64, 320 por 3, 9,6 metros por segundo. Esa es la rapidez, ¿no? Esa es la rapidez. Seguimos avanzando con hidrodinámica, ¿no? Ahora veamos la ecuación principal de la hidrodinámica, la ecuación de Bernoulli. Ahora vamos a considerar una tubería de sección variable a cierta altura sobre el suelo, ¿ya? Vamos a poner el nivel de referencia en el suelo y vamos a analizar el movimiento de un elemento de volumen, ¿no? Eso que está sombreado es celeste y A1 es el área transversal. Acá tiene una rapidez, hay una presión también. Y el centro de gravedad de ese elemento de volumen está a cierta altura respecto al nivel de referencia. Así que ese elemento de volumen tiene no solo energía cinética, también tiene energía potencial gravitatoria y también hay una presión exterior, ¿no? Debido a una fuerza exterior. Cuando ese elemento de volumen pasa por esta otra parte de la tubería, el área transversal es mayor, la rapidez ya hemos visto que es menor, ¿no? Cuanto más ancha sea la tubería, la rapidez es menor. Entonces, bueno, acá en realidad la presión externa es al contrario, ¿no? Vamos a escribirlo. Esto al contrario. La flechita corresponde a la fuerza. Vamos a ponerlo acá. Ya, entonces la ley de conservación de energía mecánica exige que se cumpla esto, ¿no? La presión
debido a la fuerza exterior P1 más la energía cinética por unidad de volumen, o sea, un medio de ρ por rapidez 1 al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen es densidad, gravedad, altura. Esa suma debe permanecer constante en cualquier punto, ya sea 1, 2, 3, cualquier punto, en cualquier punto. Observaciones de la ecuación de Bernoulli. Hay presiones, como pueden ver acá, miren ahí en la figura. A la izquierda hay una presión P1, esa se debe a una fuerza exterior, ¿no? Y a la derecha hay otra presión P2, eso se debe a otra fuerza exterior. Así que, como esas fuerzas son de direcciones contrarias, va a haber una fuerza neta, y es esa fuerza neta la cual corresponde a esta diferencia de presiones, la que impulsa el fluido. Por lo tanto, el fluido se transporta debido a esa diferencia de presiones. Esa fuerza neta lo que va a causar es una diferencia de presión. Ahora, ¿qué pasa si la tubería es horizontal? No hay cambio de altura, la H1, H2 en la fórmula anterior es la misma, así que solo quedan dos términos, la presión más la energía cinética por unidad de volumen, ¿no? O sea, un medio de la densidad por rapidez al cuadrado. Y eso es una constante. Esta fórmula, no, esta expresión nos dice que a mayor presión, menor rapidez. ¿Ah? Parece que fuera contradictorio, pero no, a mayor presión, menor rapidez. Si la presión aumenta, la rapidez disminuye. Si la presión disminuye, la rapidez aumenta. Por ejemplo, nuevamente ya tenemos una tubería horizontal, rapidez v sub 1 acá v sub 2. Ya saben, hay menor, el fluido es más lento en la tubería de sección ancha, ¿eh? Y es más rápido en la tubería de sección angosta. Pero al revés, ¿no? En la tubería de sección ancha, donde es más lento, menor rapidez, hay mayor presión. Mayor presión, mayor rapidez habrá en la sección angosta, pero habrá menor presión. Eso significa lo que está en la segunda observación. ¿Ya? Eso significa. Veamos, para completar este estudio, el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli es una consecuencia directa de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Muchas veces no es necesario aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Cuándo no es necesario? Cuando se tiene un recipiente grande, abierto, que está en contacto con el aire. El recipiente que debe contener un líquido que está en contacto con el aire. Entonces, la rapidez con que sale el líquido
Va a depender de la altura, o sea, de la distancia h debajo del nivel del líquido. O sea, va a depender de la distancia entre el agujero y el nivel del líquido. Ya, esto es una consecuencia de la ecuación de Bernoulli. Veamos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos un gran tanque que contiene agua, dice, ¿no? Y el tanque contiene un orificio de diámetro 4 centímetros. Vamos a poner esta figura. Contiene agua. Esta es la altura del orificio hasta el nivel del agua, 2,5 metros. Le piden el caudal, ¿no? Para conocer el caudal que fluye a través del orificio, debo conocer la rapidez del agua que sale por el orificio. Ya nos dan de datos el diámetro del orificio. ¿Cómo se calcula la rapidez? Por el teorema de Torricelli, ¿no? Va a depender la rapidez de la distancia entre el orificio y el nivel del agua. O sea, igual a la raíz cuadrada de 2G, G es la aceleración de la gravedad. Y se reemplaza, pues. 2G vale 10, H 2,5, eso da 5 por 25, bueno, 25 por 2, 5 raíz de 2 metros por segundo. Como ya conocemos la rapidez con que sale el agua, podemos conocer el caudal, ¿no? El caudal se puede calcular por el área del orificio multiplicado por la rapidez, que ya la conocemos. Ahora el área es la de un círculo, el área del orificio es pi por radio al cuadrado, pero el radio es la mitad del diámetro al cuadrado, y queda pi por diámetro cuadrado entre 4. Esto se reemplaza en 1 para obtener el caudal, ¿no? Queda pi por diámetro cuadrado por rapidez sobre 4. Y acá hacemos el reemplazo. El diámetro es 4 centímetros, tiene que estar en metros, ¿ah? Por eso se multiplica por 10 a la menos 2 al cuadrado. La rapidez, ya sabe, de salida del agua es 5 raíz de 2. Y abajo 4, ¿no? 4 un 4 arriba con el 4 abajo se cancela. Va a quedar 2pi raíz de 2 y el factor de 10 es a la menos 3, ¿ya? ¿En qué unidades? Metros cúbicos por segundo, ¿no? Metros cúbicos por segundo.
Bien, hasta aquí hemos visto fluidos. Ahora el otro tema es calorimetría. Pasemos entonces al siguiente tema. Vamos a estudiar los conceptos de temperatura y calor. Primer concepto básico es el de calor. Por calor debemos entender una forma de energía, ¿no?, que se transmite debido a una diferencia de temperatura entre dos medios. Por consiguiente, el calor es energía en tránsito. Ejemplo, ya tenemos dos regiones de diferentes temperaturas, ahí hay dos termómetros. El calor fluye de manera natural, o sea, espontánea, desde la región de mayor temperatura hacia la región de menor temperatura. Cuando ya se alcanzaran en la misma temperatura ambos lados, ya no existe el calor, ya no fluye. El calor solo se distingue en la frontera entre dos medios que están a diferentes temperaturas. Por eso se dice que es un fenómeno de frontera. El calor nunca va a estar almacenado, ¿ya?, ni contenido en ningún cuerpo, ya que es energía en tránsito. Siguiente concepto básico es el de temperatura. Una definición simple de temperatura es como sigue, ¿no? Es una cantidad escalar que indica qué tan caliente o qué tan frío está un objeto respecto a un patrón de referencia establecido, que no es otra cosa que un termómetro, ¿no? Un termómetro. Ahora, la temperatura en realidad se considera como una manifestación de la vibración molecular de una sustancia, en una sustancia. También se puede decir es una manifestación de la energía interna, ¿no? La energía interna puede ser movimiento vibracional, o sea, puede ser traslacional. Por ejemplo, acá podemos ver, podemos imaginar esas bolitas como moléculas, ¿no? Si está frío, eh, la sustancia, las vibraciones son lentas. Si está tibio, son ya mayores, ¿no? Y si está caliente, son bien rápidas, ¿no?
Otro concepto básico es el equilibrio térmico. Por equilibrio térmico debemos entender el estado inicial, ¿no?, de igualdad de temperatura que alcanzan dos o más objetos en interacción térmica. Por ejemplo, si tenemos dos bloques a distintas temperaturas, el bloque A tiene mayor temperatura que el bloque B, ese es el estado inicial, no hay interacción ahí, podemos considerarlo aislado. Al ponerlo en contacto, interacción térmica, el calor fluye de manera natural del cuerpo caliente, el bloque caliente, al bloque frío. Termina la transferencia, ya no existe el calor y ese estado final se llama equilibrio térmico, es decir, la temperatura es la misma. Ya, esto se generaliza y conduce a una conclusión que es la ley cero de la termodinámica, ¿no? Acá no es necesario poner ahí, ya se saben que están aislados. Se puede enunciar de varias formas. Una de ellas es que la siguiente: los sistemas naturales, dicen, tienden al equilibrio térmico con el entorno cercano. Otra forma es: si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema, C, C es el tercer sistema, entonces A y B se encuentran también en equilibrio térmico entre sí. Por ejemplo, pueden ser dos recipientes que contienen un fluido A y C, ¿no? Alcanzan igualdad de temperatura. Después, otra vez el recipiente C se conecta a otro fluido B, alcanzan también la misma temperatura, el equilibrio térmico. Entonces C en realidad hace el papel de termómetro, porque primero mide la temperatura de A, después mide la temperatura de B, ¿no? Y con eso decimos que la temperatura de A y B ya se conoce, son iguales. Ahora, la ley cero es la base de la medición de la temperatura, ¿no? Porque la lectura de la temperatura en un termómetro siempre es en el equilibrio térmico, ¿no? Así que un termómetro no solo mide la temperatura de un cuerpo, también mide su propia temperatura, ya que la medición es en el equilibrio térmico, cuando el sistema llega al equilibrio térmico. La medición de la temperatura se realiza construyendo escalas en los termómetros. Tres escalas comúnmente conocidas son la Celsius, Fahrenheit y la escala del sistema internacional que se llama Kelvin. En cada una de ellas se construye, vuelvo a repetir, las escalas con una serie de divisiones, pero todas ellas están basadas en puntos de referencia. Cuando los puntos de referencia son propiedades de sustancias, o sea, depende de la sustancia, la construcción de escala termométrica, la escala se llama relativa, pero si no es así, si no depende de la propiedad de ninguna sustancia material, si no depende de o se puede decir, una propiedad de la naturaleza misma, o sea,
de un punto de referencia absoluto. Se llama escala absoluta. Consideremos tres termómetros, uno en la escala Celsius, otro en la escala Fahrenheit y otra en la escala Kelvin. Las dos primeras, Celsius y Fahrenheit, son escalas relativas porque la lectura de la temperatura, o sea, las escalas, van a depender de la sustancia que se use, ¿no? En cambio, la escala Kelvin no va a depender de ninguna sustancia material, ¿no? Si se considera el agua, una propiedad del agua es la congelación o la fusión de hielo también, ¿no? A una atmósfera a nivel del mar se congela el agua a 0 grados Celsius. Otro punto es la ebullición, ¿no? A nivel del mar y a presión atmosférica a nivel del mar también el agua hierve a 100 grados Celsius. En cambio, la escala Kelvin no utiliza ninguna propiedad de la sustancia como las escalas Celsius y Fahrenheit. No depende de ninguna sustancia material, sino de un punto de referencia llamado cero absoluto, que es la menor temperatura a la que no se ha podido llegar. Entonces, el cero punto de congelación del agua tiene su equivalente en la escala Fahrenheit 32. Y a su vez, este tiene su equivalente en la escala Kelvin 273. El agua hierve a 100, ¿no? Tiene su equivalente en la escala Fahrenheit a 212 grados Fahrenheit y su equivalente en la escala Kelvin 373 Kelvin. En cuanto al cero absoluto, le pertenece a la escala absoluta, al Kelvin, que es la mayor temperatura a la que no se ha podido jamás enfriar una sustancia y no depende de la sustancia. La temperatura que corresponde al cero absoluto en la escala Fahrenheit es menos 460 y en la escala Kelvin, perdón, en la escala Celsius menos 273. Ahora, cualquier temperatura en una de esas escalas, por ejemplo, escala Celsius, tiene su equivalente en las otras, ¿no? La Fahrenheit y la Kelvin. Ahora, también cualquier intervalo de temperatura, escala Celsius tiene su equivalente en la escala Fahrenheit y a su vez en la escala Kelvin, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, T sub C menos 0, o sea, T sub C es equivalente a este intervalo, T sub F menos 22, y a su vez a T sub K menos 273. También 100 grados Celsius equivalen a 212 menos 32, o sea, 180 grados Fahrenheit, y equivalen a 100 Kelvin. Entonces, escribiendo esa proporcionalidad directa en forma de proporciones, pero proporcionalidad directa, se obtienen estas relaciones de conversión de temperatura, ¿no? Finalmente se obtiene esto, ¿no? Estableciendo, escribiendo en forma de proporciones esos intervalos. Cualquier intervalo en la temperatura, el intervalo respecto al cero, respecto al punto de congelación del agua, la temperatura en grados Celsius es proporcional a 5, en la escala Fahrenheit proporcional a 9, o sea, T sub F menos 32, y T sub K menos 273 en la escala Kelvin es proporcional a 5.
pero cualquiera que sea el punto de referencia, siempre el intervalo de temperatura va a ser proporcional a 5, no necesariamente el punto de congelación del agua, cualquier otro punto de referencia. También cualquier intervalo en la escala Fahrenheit va a ser proporcional a 9 y lo mismo en la escala Kelvin, ¿no? Proporcional a 5. Veamos un ejemplo. Número 7. Las escalas relativas, bueno, ya eso ya se sabe. Ya. Determina, dice, a qué temperatura la lectura en las escalas Celsius y Fahrenheit coinciden. Aquí tenemos dos termómetros, uno en la escala Celsius, uno en la escala Fahrenheit. Ya sabemos que el punto de congelación del agua en la escala Celsius es 0, corresponde a 32, ¿no? Fahrenheit. Y 100 grados Celsius, punto de ebullición, corresponde a 212 grados Fahrenheit. Hay que determinar cuál es el valor numérico común a ambas escalas. Vamos a poner que sea aquí. P tiene el mismo valor numérico en la escala Celsius que en la escala Fahrenheit. Eso hay que determinar. Aquí este intervalo de 100, ya saben, es equivalente a este de 180. Y este intervalo T-0 es equivalente a T-32. O sea, vamos a usar esta relación. Cuando coinciden, los valores numéricos de ambas escalas se leen, es el mismo, T, estamos llamándole T. Se reemplaza T ahí, queda T sobre 5 a un lado, al otro lado queda T menos 32 sobre 9. 9T igual a 5T menos 160. Entonces T va a salir menos 40 grados Celsius. A menos 40 grados Celsius coinciden. Las lecturas son menos 40 grados Celsius y menos 40 grados Fahrenheit. Tienen el mismo valor numérico, solo que una es en la escala Celsius y otra en la escala Fahrenheit. Esa es la respuesta. A continuación veamos ya la cantidad de calor, ¿no? Pero antes de estudiar la cantidad de calor, dilatación térmica, ¿no? Que es un efecto de la temperatura, ¿no? Por dilatación térmica debemos entender a la variación, ¿no? De las dimensiones de los cuerpos sólidos o la variación del volumen, ¿no? Que experimentan los líquidos y gases debido a la variación de la temperatura.
Ejemplo, bueno, un termómetro es una manifestación de la dilatación o de la variación del volumen que experimentan los líquidos. También puede ser gases, ¿no? O sea, es una variación del volumen que experimentan los líquidos o gases. Se llama expansión en ese ejemplo. También puede estudiarse la variación, la expansión de una barra sólida, ¿no? Cuando se le suministra calor, ¿no? Cuando la dilatación es a lo largo de una recta, se llama dilatación lineal. O sea, es la variación de la longitud debido a la variación de su temperatura. Por ejemplo, tenemos una barra que tiene en su estado inicial esta temperatura, tiene esta longitud inicial y en el estado final, cuando se incrementa la temperatura, se incrementa la longitud, ¿no? Va a ser una mayor y el incremento de la longitud es delta de L, ¿no? Entonces, la dilatación es a lo largo de la longitud, como indica la flecha de rojo. Por consiguiente, la dilatación lineal, en este caso, va a ser proporcional a la variación de temperatura. L sub 0 es la longitud inicial, alfa se llama coeficiente de dilatación lineal, que es característico de cada sólido y tiene unidad de grados Celsius a la -1. La variación de la longitud es longitud final L menos longitud inicial L sub 0. La variación de la temperatura también, temperatura final T menos temperatura inicial T sub 0. También la dilatación puede darse en dos dimensiones, ¿no? Se llama dilatación superficial, ¿no? La variación del área transversal de un cuerpo debido a la variación de su temperatura. Tenemos una lámina rectangular en estado inicial T sub 0, área sub 0. Claramente ven, si se incrementa la temperatura en el estado final, un delta de T, el área va a crecer, ¿no? En una cantidad delta de A, ¿no? En este caso, la dilatación superficial se describe así, ¿no? Variación del área. Ahora es 2 alfa, como pueden ver, dos veces el coeficiente de dilatación lineal, área inicial a sub 0, y va a depender, va a ser dependiente de la variación de la temperatura, pues. La variación del área es área final menos área inicial y va a ser dependiente de la variación de la temperatura. Aquí entonces está claro que la dilatación es en la 2, en el largo y en el ancho, ¿no? Como indican las flechas de rojo. Y ahora en tres dimensiones, la dilatación puede darse en las tres dimensiones, ¿no? Es la variación del volumen de un cuerpo debido a la variación de su temperatura. Por ejemplo, un cubo, un paralelepípedo, estado inicial a la temperatura T sub 0 tiene un volumen inicial. A una temperatura mayor puede incrementar sus tres dimensiones. Cuando varía la temperatura, aumenta la temperatura, el volumen inicial aumenta en una cantidad delta de V, o sea, hay un volumen, incremento de volumen, ¿no? Entonces, a simple vista, las tres dimensiones se incrementan: el largo, el ancho, la altura. En este caso, la dilatación volumétrica está descrita similarmente por la ecuación de variación del volumen. Ahora ya no es 2 alfa, sino 3 alfa. Volumen inicial V sub 0.
y variación de temperatura. La variación del volumen es volumen final menos el inicial. La observación acá es que las fórmulas anteriores son para sólidos, ¿no? En los fluidos, líquidos y gases solo hay dilatación volumétrica ya. Y ya el coeficiente de dilatación ya no se llama lineal, se llama volumétrico. Veamos un ejemplo. Número 8. Dice una barra de hierro a 20 centímetros, a 20 grados Celsius, perdón, se introduce en un horno, ¿no? Cuya temperatura se desea determinar. El alargamiento sufrido por la barra es la centésima parte de su longitud inicial. Determine la temperatura del horno, considere el coeficiente de dilatación lineal 12,5 por 10 a la menos 6. Vamos a suponer que esta sea la barra inicialmente a 20 grados Celsius. Longitud L sub 0. Se introduce en un horno, entonces absorbe calor y va a aumentar su longitud, ¿no? Hay una longitud final, ya que incrementa su temperatura. Este es el incremento de la longitud. Y partimos de ahí, ¿no? Del incremento de la longitud, o sea, de la dilatación lineal. Por dato, la variación de la longitud dice que es la centésima parte de la longitud inicial. Entonces eso se reemplaza en 1, pues, ¿no? Se reemplaza en 1 y va a quedar, bueno, se cancela L sub 0 a ambos lados, ¿no? Le da 1 sobre 100 por alfa, pero alfa se conoce, ¿no? 12,5 por 10 a la menos 6 acá por 100 queda esto, y esto da 800 grados Celsius la variación, pero nos piden la temperatura final del horno. La temperatura final del horno será 20 más 800, o sea, 820 grados Celsius. La temperatura final de la barra va a ser igual a la del horno, ya que quedan en equilibrio térmico, ¿no? Por eso, al calcular la temperatura final de la barra, se calcula la temperatura del horno también, porque quedan en equilibrio térmico. La temperatura final de la barra T es igual a la temperatura del horno, porque quedan en equilibrio térmico. 20 más 800, 820. Y ahora sí veamos la cantidad de calor. Todas las sustancias absorben o liberan calor, ¿no? La cantidad de calor que absorbe o libera una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura está dada por esta expresión, es proporcional a la masa y a la variación de temperatura. Hay una constante proporcionalidad ahí, eso se expresa en Joule, se llama calor específico. Ejemplo, ahí tienen una figura donde es un mechero, se enciende un mechero, el agua, el líquido absorbe calor, se introduce un termómetro y marcamos la variación de temperatura de esa masa dada. Así que la cantidad de calor que va a absorber
esa sustancia va a ser de la cantidad de sustancia que tenga y la variación de la temperatura, la cual se calcula restando la temperatura final menos la inicial. Entonces, esta fórmula se usa cuando no hay cambio de fase de una sustancia. Permanece en una fase. Observaciones acá. La unidad clásica del calor todavía se difunde en los libros, se llama caloría, CAL minúscula, y se define como la cantidad de calor necesaria para elevar un gramo de agua en un grado Celsius o un kilogramo de agua en un grado Celsius. Una kilocaloría, por supuesto, el prefijo kilo es 1000, ¿no? Ahora, el calor específico caracteriza la sustancia. No solo depende de las propiedades intrínsecas de la sustancia, sino también de la fase en la que se encuentra la sustancia. La sustancia puede ser el agua en fase líquida y en fase gaseosa y va a tener diferentes calor específicos. Cuando es líquido es 1, ¿no? Calorías por gramo por grado Celsius. Cuando es sólido, o sea, hielo, es la mitad, ¿no? 0,5. Ahora, en la fórmula anterior, una vez que se evalúe, puede salir con signo positivo. Ese es cuando el sistema absorbe calor, o con signo negativo, cuando el sistema libera calor. Experimentalmente se demuestra que cuando un gramo de agua recibe un trabajo mecánico de 4,18 joules, incrementa su temperatura en un grado Celsius. Esto conduce, este es el famoso experimento, el resultado del experimento de Joule, ¿no? Que demostró que el calor no es un fluido, sino es energía, ¿no? Así que este resultado conduce al equivalente mecánico del calor, ¿no? Una caloría equivale a 4,18 joules y un joule equivale a 0,24 calorías. La ley de conservación de la energía se llama también principio de la calorimetría, ¿ya? Dice lo siguiente, en realidad es una consecuencia de la ley, un requerimiento de la ley de conservación de la energía. En una interacción térmica, dice, de dos o más sustancias, la cantidad de calor ganado por una o varias de ellas es igual a la cantidad perdida por las restantes. Obviamente el sistema está aislado. Unas ganan y otras pierden. ¿Quién gana calor? Las que están frías. ¿Quién pierde calor? Las que están calientes. También se escribe así, cantidad de calor ganado, menos cantidad de calor perdido. Ya, este principio se puede verificar en un aparato llamado calorímetro de mezclas, que consiste en un recipiente con paredes aislantes para que no exista pues calor intercambiado con el entorno, y contiene un agujero donde se introduce un termómetro para leer la temperatura y un agitador para acelerar el equilibrio térmico, para que llegue más rápido la mezcla al equilibrio térmico. Veamos un ejemplo. Número 9. Dice: una geóloga bebe su café en una taza de aluminio, ¿no? La taza tiene una masa de 0,12 kilogramos e inicialmente está a 20 grados Celsius. Cuando se vierte en ella 0,30 kilogramos de café, que inicialmente estaba a 70 grados Celsius, determine la temperatura de la taza y el café cuando alcancen el equilibrio térmico.
Suponga que el calor específico del café es el mismo que del agua y que no hay intercambio de calor con el entorno. También le dan el calor específico del aluminio, miren, 0,214 calorías por gramo por grado Celsius, ¿no? Podemos mostrar esta figura, una taza de aluminio que contiene café con agua, por supuesto. Inicialmente está a la temperatura ambiente, más o menos 20 grados Celsius, pero el café una vez que se vierte está a 70 grados Celsius. Sea, después ya en la interacción térmica del café con la taza, el que gana calor es la taza, ¿no? Junto con el café, ¿no? Que están a 20 grados. Y el que pierde, no, el que gana calor es la taza, ¿ya? A ver, la taza está a- inicialmente a 20 grados Celsius. El café está con el agua, está a 70 grados Celsius. El café es el que pierde calor, por supuesto, y la taza gana. T vamos a llamar la temperatura de equilibrio térmico en estado final. Estas son las temperaturas, el 20 grados es la de la taza, ¿no? Que contiene café. Café, ¿no? Café. La taza sola está a 20 grados Celsius. Taza sola. El café cuando se vierte está a 70 grados y finalmente llegan al equilibrio térmico, o sea, la temperatura T, ¿no? Entonces ya sabes quién gana calor, el cuerpo frío, ¿no? O sea, la taza. ¿Y quién pierde calor? La sustancia caliente, ¿no? Café. Por el principio de calorimetría, calor ganado por la taza más calor perdido por el café debe ser igual a cero. Reemplazamos ahí la fórmula masa de la taza, calor específico de la taza que es aluminio, temperatura final que es T, la que nos piden, menos temperatura de la taza que es 20, más el café que se conoce también, 0,30 kilogramos, calor específico del café que es igual al del agua, temperatura final de equilibrio menos la temperatura del café inicial que es 70, ¿no? Los kilogramos en las masas se cancelan, ¿ah? Así que los calores específicos se pueden reemplazar tal como están ahí. Que también se cancelan las unidades, los calores específicos también se cancelan. Así que no hay problema con las unidades. La temperatura sí va a salir en grados Celsius, ¿no? Ahí está el reemplazo. 0,12, calor específico 0,214, T-20, 0,30 más el café, calor específico 1, T-70, 70 grados la temperatura inicial del café. Se saca tercia, queda 4 por 0,214, T-20, al otro lado queda 10, ¿no? Por T-70. De ahí queda esto, se suman 0,428 más 10, queda 10,428. Se suma también 8,56 con 700, queda 708,56. Se divide ahora eso se hace la división, queda, no va a salir exacto, va a salir 67,9 y un poco más, o sea, casi 68 grados Celsius, ¿no? Eso va a salir a temperatura de equilibrio. Veamos el último, número 10. Dice, en un calorímetro de mezcla que hemos estudiado ahorita, la masa del calorímetro es 300 gramos, su calor específico es 0,08 calorías por grado Celsius. Contiene 50 gramos de agua a la temperatura de 20 grados Celsius. Una pieza de metal de 100 gramos es extraída de un horno a 140 grados Celsius y se coloca dentro del calorímetro, ¿no? Determine la temperatura de equilibrio, ¿no?
le dan el calor específico del metal, 0,37. El agua es 1. Entonces, esta es la imagen para que entiendan. Agua, ahí está la pieza de metal, ahí está el termómetro para registrar la temperatura y el agitador para acelerar el equilibrio térmico, para que llegue más rápido la mezcla de equilibrio térmico. Estas son los datos, masa del calorímetro M, ¿no? 300 gramos, masa del metal 100 gramos, masa del agua 50 gramos. Por el principio de calorimetría, ¿quiénes ganan calor? Las sustancias calientes, ¿quiénes son? Las sustancias frías ganan calor, el agua y el calorímetro que están a 20 grados. ¿Y quién pierde calor? La sustancia caliente, ¿no? Que es el metal. Calor ganado por el agua, masa del agua, calor específico del agua, variación de temperatura final menos la inicial. Análogamente, calor ganado por el calorímetro, masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, T-20. Calor perdido por el metal, masa del metal, calor específico del metal, T-140, que es la temperatura inicial del metal. Se reemplazan los otros datos, 50, la masa del agua, 1, calor específico, 300, la masa del calorímetro, 0,08 el calor específico, 100 gramos la masa del metal, 0,37 el calor específico del metal, y al costado están los factores, T-20, T-20 para el agua y el calorímetro, a la derecha es T-140, la variación de la temperatura del metal. Ya, eso va a quedar así como están viendo, 50T menos 1000 más 24T menos 480, al otro lado menos 37T más 5180, esto va a salir 111T igual a 6660, pasa a dividir el 111 y sale exactamente 60 grados Celsius. Esa es la respuesta. Con esto estamos terminando la clase correspondiente a esta semana 4. Le voy a dictar rápidamente las claves de los ejercicios propuestos, ¿ya? A ver, la 1 es A, 1 es A, 2 es B, 2 es B, la 3 es B también, B, 8,4, 3, la 4 también B, 160 kilocalorías, la 5 es C, 90 gramos, 90 gramos, y la 6 no hay, pues, ¿no? Hay 5 nada más. Bien, gracias por su atención, será hasta la próxima clase. Chao, No, profesor. profe. Sí, profe. Ya, Chao, profesor, cuídese. ya, gracias, hasta luego. No, profe. Ya, gracias, gracias.